Buenos días. Lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, a partir de los versos 58 en adelante. Entonces, vamos a leer el 58. De modo que voy a describir primero la posición de Radha y Krishna, con eso se conocerá las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srimati Radharani o Radhika es la transformación del amor de Krishna. Ella es su energía interna llamada Hladini Shakti. Esa energía Hladini le da placer a Krishna y nutre a sus devotos. Significado para Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recordemos que este libro está escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, traducido por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien nos da también los significados. Dice así: Srila Jiva Goswami ha discutido detalladamente la potencia Hladini en su Priti Sandarbha. Él dice que los Vedas afirman claramente que solo el servicio devocional puede llevarlo a uno a la personalidad de Dios. Solo el servicio devocional puede ayudar al devoto a encontrarse con el Señor Supremo cara a cara. A la suprema personalidad de Dios lo atrae el servicio devocional, y por ello la máxima supremacía del conocimiento védico descansa en conocer la ciencia del servicio devocional. ¿Cuál es la atracción específica que hace que el Señor Supremo sienta entusiasmo en adoptar el servicio devocional? ¿Cuál es la atracción específica que hace que el Señor Supremo sienta entusiasmo en adoptar el servicio devocional? ¿Y cuál es la naturaleza de ese servicio? Las escrituras védicas nos informan que la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, es autosuficiente y que Maya, la esencia, la energía material, nunca puede influenciarlo en absoluto. En consecuencia, la potencia que vence al Supremo tiene que ser puramente espiritual. Esa potencia no puede ser nada de lo manifestación material. La dicha de la que disfruta la personalidad de Dios no puede ser de composición material. Como el concepto de la dicha del Brahman que tiene el impersonalista. No puede localizarse simplemente dentro de uno. De manera que la dicha de la autorrealización Brahmananda no puede ser igualada al servicio devocional. La Suprema Personalidad de Dios tiene tres clases de potencia interna, externa. Leo de nuevo: la Suprema Personalidad de Dios tiene tres clases de potencia interna. Es decir, la Dini, o potencia de placer, Sandini, la potencia de existencia, y la Sambit, la potencia cognoscitiva. En el Vishnu Purana 1.12.69 se le habla al Señor de la siguiente manera: Oh Señor, tú eres el soporte de todo.
Los tres atributos conocidos como Ladini, Sandini y Sanbit existen en ti como una sola energía espiritual. Pero las modalidades materiales que provocan la felicidad, el sufrimiento y las mezclas de los dos no existen en ti, pues tú no tienes cualidades materiales. La Dini es la manifestación personal de la dicha de la suprema personalidad de Dios, mediante la cual Él disfruta del placer. Como la potencia de placer está presente perpetuamente en el Señor Supremo, la teoría del impersonalista de que el Señor Supremo aparece en el plano de la modalidad material de la bondad no puede ser aceptada. La conclusión impersonalista está en contra de la versión médica de que el Señor Supremo posee una potencia de placer trascendental. Cuando la potencia de placer de la Suprema Personalidad de Dios se manifiesta por la gracia de la persona de un devoto, esa manifestación se denomina amor de Dios. El amor de Dios es otro epíteto de la potencia del placer del Señor. Por lo tanto, el servicio devocional que se intercambia entre el Señor y su devoto es una manifestación de la trascendental potencia de placer del Señor. La potencia de la Suprema Personalidad de Dios, que siempre lo enriquece con una dicha trascendental, no es material. Pero los sankaritas la han tomado como tal debido a que ignoran la identidad del Señor Supremo y su potencia de placer. Esas personas ignorantes no pueden entender la diferencia que existe entre la dicha espiritual impersonal y la variedad de la potencia de placer espiritual. La potencia Ladini le da al Señor toda clase de placer trascendental y el Señor le confiere esa potencia a su devoto puro. Verso 61. El cuerpo del Señor Krishna es eterno, es Sak, y está lleno de conocimiento. Sí, y bienaventuranza, Ananda. Su sola energía espiritual manifiesta tres formas. 6.2. Ladini es su aspecto de bienaventuranza Sandini, el de la existencia eterna, y Sambit, el de la cognición, que también se acepta como conocimiento. Significado. En su tesis, el Bhagavata Sandarbha, verso 102, de Srila Jiva Goswami, explica las potencias del Señor de la siguiente manera. La potencia trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, mediante el cual Él mantiene su existencia, se denomina Sandini. La potencia trascendental mediante la cual Él se conoce a sí mismo y hace que los demás lo conozcan se denomina Sambit. La potencia trascendental mediante la cual Él posee una dicha trascendental y hace que sus devotos sientan dicha se denomina Ladini. La manifestación total de esas potencias se denomina Visuddha Sattva. Y ese plano de variedad espiritual se manifiesta incluso en el mundo material cuando el Señor aparece en él. Por consiguiente, los pasatiempos y las manifestaciones del Señor en el mundo material no son materiales en absoluto. Los mismos pertenecen al estado trascendental y espiritual puro.
El Bhagavad Gita confirma que todo el que entienda la naturaleza trascendental de la aparición y actividades y desaparición del Señor se vuelve merecedor de la liberación del cautiverio material al abandonar el presente tabernáculo material. Esa persona puede entrar en el reino espiritual para relacionarse con la suprema personalidad de Dios e intercambiar la potencia, la dini, en las transacciones que hay entre ella y el Señor. En la modalidad mundana de la bondad hay vestigios de pasión e ignorancia. Por lo tanto, como la bondad mundana está mezclada, se denomina Misra Sattva. Pero la variedad trascendental de Visuddhasattva está completamente libre de todas las cualidades mundanas. Visuddhasattva es entonces la atmósfera indicada en lo que se puede tener experiencia de la personalidad de Dios y sus pasatiempos trascendentales. La variedad espiritual es eternamente independiente de todas las condiciones materiales y no es diferente de la suprema personalidad de Dios. Siendo ambos absolutos, el Señor y sus devotos perciben al mismo tiempo la potencia de la Dini directamente por medio de la potencia Sambit. Las modalidades materiales de la naturaleza controlan a las almas condicionadas, pero la suprema personalidad de Dios nunca se ve influenciada por esas modalidades, tal como lo corroboran directa e indirectamente todas las escrituras védicas. El propio Señor Krishna dice en el 11º canto del Srimad Bhagavatam: Satvam Rajatama iti guna jivasya naiva me. Las modalidades materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia están vinculadas con las almas condicionadas, pero nunca conmigo. La suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, en el Vishnu Purana encontramos la siguiente declaración. Sattvajonam satise yatrangna prakriti gunam Sasuda sarva sudabhyam punam avya prasidatu. La suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia. Sattva, Raya y Tamas. Según cualidades materiales existe en él, que esa persona original, Narayan, que está situada en una posición completamente trascendental, se complazca con nosotros. En el 10º canto del Srimad Bhagavatam, Indra alaba a Krishna de la siguiente manera: Visuddha sattvam tadadaman satam tapamayan rayatamaskam Maya mayo yanguna sampraho navidyantete grahana dubando. Mi querido Señor, tu morada es Visuddha Sattva, es decir, nunca está perturbada por las cualidades materiales. Las actividades de ahí son para el trascendental servicio amoroso de tus pies. La bondad, la austeridad y la penitencia de los devotos aumentan esas actividades que siempre están libres de la contaminación de la pasión y la ignorancia. Las cualidades materiales no pueden tocarte bajo ninguna circunstancia. Bhagavatam 10, 27, 4. Cuando las modalidades de la naturaleza material no se manifiestan, se dice que están en el plano de la bondad. Cuando se manifiestan externamente y están activas, produciendo la variedad de la existencia material,
se dice que están en el plano de la pasión. Y cuando hay una falta de actividad y variedad, se dice que está en el plano de la ignorancia. En otras palabras, la actividad pensativa constituye la bondad, la actividad es activa la pasión y la inactiva la ignorancia. Por encima de todas esas manifestaciones cualitativas mundanas se encuentra el Visuddha Sattva. Cuando éste se ve predominado por Sandini, se puede percibir como la existencia de todo lo que existe. Cuando se ve predominado por Sambit, se percibe como conocimiento en el plano de la trascendencia. Y cuando se ve predominado por la Dini, se percibe como el muy confidencial amor de Dios. El Visuddha Sattva, la manifestación simultánea de esas tres cosas en una es la principal característica del reino de Dios. La verdad absoluta es, por lo tanto, la esencia de la realidad eternamente manifestada. La verdad absoluta es, por lo tanto, la esencia de la realidad eternamente manifestada en tres energías. La manifestación de la energía interna del Señor es la variedad inconcebible. La manifestación de la energía marginal es la entidad viviente y la manifestación de la energía externa es el cosmos material. Por consiguiente, la verdad absoluta encierra esos cuatro tipos de principio. La suprema personalidad de Dios en sí, su energía interna, su energía marginal y su energía externa, de forma del Señor y las expansiones de su forma como Sudya Rupa y Vaibhava Prakara son directamente las disfrutadoras de la energía interna, que es la que eternamente manifiesta el mundo espiritual, la más confidencial de las manifestaciones de la energía. La manifestación externa, la energía material, proporciona los cuerpos cobertores de la entidad viviente condicionada, desde Brahma hasta el insignificante ser unicelular. Esa energía cobertura se manifiesta bajo las tres modalidades de la naturaleza material y la aprecian de diversas maneras las entidades vivientes que se encuentran tanto en la forma de vida superior como en la inferior. Cada una de las divisiones de la potencia interna, la energía Sandini, Sambit y Ladini, incluye en una de las potencias externas que dirigen a las almas condicionadas. Esa influencia manifiesta las tres modalidades cualitativas de la naturaleza material, demostrando de todo modo definitivo que a las entidades vivientes, la potencia marginal, son servidoras del Señor eternamente y que en consecuencia están controladas o bien por la potencia interna o por la externa del Señor. Verso 63. Oh Señor, tú eres el soporte de todo. Los tres atributos conocidos como Ladini, Sambini y Sambit existen en ti como una sola energía espiritual. Pero las modalidades materiales que causan felicidad, sufrimiento y mezcla de ambos no existen en ti, pues tú no tienes
cualidades materiales. Este texto es del Vishnu Purana 1.12.69. 64. La porción esencial de la potencia Sandhini es el Suddha Sattva. La existencia del Señor Krishna descansa en él. La madre, el padre, la morada, la casa, la ropa, la cama, los asientos, etc. de Krishna son todos transformaciones de su Suddha Sattva. Significado de Srila Prabhupada: el padre, la madre, o sea, Nanda Maharaj, Yasoda, y los asuntos domésticos del Señor Krishna son todos manifestaciones en la misma existencia Visuddha Sattva. Una entidad viviente que se encuentra en el nivel de la bondad pura puede entender la forma, la naturaleza y otras características de la suprema personalidad de Dios. El plano de conciencia de Krishna comienza en el plano de la bondad pura. Aunque al principio hay una leve comprensión de Krishna, Krishna se comprende, de hecho, como Vasudeva, el propietario absoluto de la omnipotencia o la principal deidad regente de todas las potencias. Cuando la entidad viviente se sitúa en el Visuddha Sattva, en una potencia trascendental a las tres modalidades materiales de la naturaleza, puede percibir la forma de la naturaleza y otras características de la suprema personalidad de Dios a través de su actitud de servicio. El nivel de la bondad pura es el plano de la comprensión, pues el Señor Supremo siempre está en la existencia espiritual. Krishna es supremamente espiritual. Aparte de los padres, de la suprema personalidad de Dios, todos los demás enseres de su existencia también son esencialmente una manifestación de su Sandhini Shakti, o una transformación del Visuddha Sattva. Para aclarar más esto, se puede decir que ese Sandhini Shakti de la potencia interna mantiene y manifiesta toda la variedad del mundo espiritual. En el reino de Dios, los sirvientes y sirvientas del Señor, sus consortes, su padre y su madre y todo lo demás, son todos transformaciones de la existencia espiritual del Sandhini Shakti. En el Sandhini Shakti existencial de la potencia externa expande de modo similar toda la variedad del cosmos material, desde el cual podemos tener un vislumbre del campo espiritual. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Advaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostute. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhaktavrinda. Takta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vrisavanu Sutedevi Pramami Haripriye. Vrindaya Tulsi Devya Prayaka Savacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol.